Vamos a cambiar totalmente de tema y desde Marul, en el departamento San Justo, nos venimos nuevamente al departamento Río Primero. Nos vamos a situar en la pequeña localidad de Plaza de Mercedes, sobre la ruta 10, a 7 kilómetros por camino ripiado, porque la semana pasada, el viernes más precisamente, se llevó a cabo en la comuna la presentación de los archivos históricos de esta localidad, conocida por varios factores. Uno de ellos, la tragedia política de 1935, el enfrentamiento entre demócratas y radicales, que de alguna manera ilustra el contexto político de nuestra República Argentina, plena década infame. Y en esta pequeña localidad, hoy con 50 habitantes, bueno, es una historia que emerge y siempre está latente. ¿Por qué manifiesto esto? Porque allí estuvo presente el magíster licenciado Carlos Ferreira, esta vez en representación por Cultura de la Nación. Actualmente es el director del Museo de la Estancia Jesuítica de Jesús María, y en su alocución mencionó a Pedro Vivas y dio una declaración que ya hemos escuchado oportunamente en otras veces, diciendo que erradicar el nombre de Pedro Vivas en el departamento Río Primero es como darle un plumazo a la historia. Ya vamos a escuchar bien exactamente que quiero las palabras que manifestó Ferreira Bertone con respecto a esto. ¿Y por qué Pedro Vivas es importante? No solamente en la historia y en los hechos que relata Plaza de Mercedes en 1935, sino además de lo que sucedió en esa época, sino que además en lo que tiene que ver con su militancia a nivel provincial. Después de su alocución lo consultamos y así se refería entonces por qué hizo esa declaración. Recién en tu presentación hacías referencia que la figura de Pedro Vivas, a su nombre, no se puede erradicar del departamento Río Primero, sino se estaría eliminando su historia. Palabras más, palabras menos, esa fue tu declaración. Me preocupa mucho la cultura de la cancelación y el memoricidio que hacen algunas autoridades creyéndose superiores a la historia, creyendo que van a poder superar lo que pasó en la historia del departamento Río Primero, y es que realmente el departamento Río Primero tiene hitos vinculados a lo que fue la tragedia de Plaza de Mercedes, y eliminar esos hitos es barrer con una escoba la memoria y los lugares de reconocimiento de uno como habitante del departamento Río Primero. Me preocupó también lo que quisieron hacer unos concejales en Córdoba, en lo cual participé en contra de eso, que quisieron cambiarle el nombre a una plaza que se llamaba Pedro Vivas, porque ellos no sabían quién era Pedro Vivas. Bueno, creo que si sos concejal y cobras un gran sueldo de concejal en la ciudad de Córdoba, tenés que mínimo tener un asesor que te diga quién fue Pedro Vivas. O el caso de Pedro Vivas, kilómetro 658, donde eliminaron directamente, y esto se llama memoricidio, aquí y en cualquier lado, donde eliminaron el nombre escrito en letra gigante que tenía la entrada del pueblo. Bueno, hay personas que creen que van a sobrevivir a la historia, y yo siempre digo que la historia es la que queda, ¿no? Así que no van a poder eliminar la memoria de los mártires de la democracia de Plaza de Mercedes, y me enorgullece mucho que este año, con 40 años de democracia, mientras Plaza de Mercedes va a reinaugurar su Museo de la Democracia, otros pueblos eliminen el nombre de un mártir de la democracia. Realmente a veces uno no comprende ciertos dirigentes. Carlos, ilustrale a nuestra audiencia quién fue Pedro Vivas en el departamento Río Primero. Bueno, Pedro Vivas fue un militante político del radicalismo durante la década del 20 y del 30, fue diputado provincial y senador provincial por el departamento Río Primero. Él tenía campos en el departamento Río Primero y vivía un poco en Córdoba y otro poco en la localidad de Río Primero y en su campo. Y fue dentro de lo que dice el expediente judicial de la masacre de Plaza de Mercedes, el único de los caídos que no portaba armas, ¿no? Que no tenía armas. Entonces eso lo transforma a Pedro Vivas en un tipo que vino a luchar por el voto popular sin tener armas, ¿no? Cuando incluso su otro correligionario radical, Agobar Anglada, tenía armas y disparó. En el caso de Pedro Vivas fue muerto a mansalva sin portar armas y vino a defender el voto popular. Así que realmente es un orgullo para mí haber contribuido hace algunos años, antes de irme de la zona, haber contribuido a la memoria de Plaza de Mercedes, al primer museo de Plaza de Mercedes, que era pequeño,
y bueno, y ahora orgulloso de que la comuna de Plaza vaya a inaugurar este gran museo. Allí entonces escuchábamos las palabras del magíster licenciado Carlos Ferreira Bertone acerca de por qué él manifiesta que la figura, el rol, el protagonismo de Pedro Vivas en el departamento Río Primero debe ser revalorizado. Y allí mencionó a kilómetro 658, una localidad justamente de nuestro departamento Río Primero. La consulté a su presidente comunal, a la doctora Andino, Daniela Andino, y lamentablemente por compromisos no podía acceder a la videollamada y dialogar con nosotros acerca de este tema, también exponiendo su postura. Y es así que me hace llegar los argumentos por los cuales consideran que, bueno, la localidad se llama kilómetro 658, ¿sí? Al que Ferreira Bertone hacía referencia recién, que es, de acuerdo a la historia, Pedro Vivas. Ella manifiesta la verdad que los argumentos no son sólidos, los que tienen no es borrar la historia de un plumazo, sino que Pedro Vivas le pusieron al poblado de La Toma, donde está la escuela de La Toma, y después, por una cuestión de que el nieto de Pedro Vivas pagó los carteles, se pusieron ahí también. Hay una historia que no sería la historia bien contada, manifiesta la doctora Daniela Andino, presidente comunal de kilómetro 658. Jamás nunca dejaría de reconocer el valor que puede tener una persona en la lucha por la democracia, que es uno de los argumentos que también manifiesta Ferreira Bertone. Pero no es la historia auténtica de mi pueblo. La historia auténtica de mi pueblo es otra. Y personalmente creo que la idiosincrasia de los pueblos vale mucho más que la historia que cuentan algunos. La historia siempre está contada por una parte de un pensamiento. La realidad es que la comuna empezó a ser reconocida como una comisión vecinal. Se autodenominó en el año 75 como kilómetro 658, si antes al poblado de la Toma le llamaron Pedro Vivas. No lo discuto en absoluto, sino que los ciudadanos del pueblo, desde que nació el paso del ferrocarril, porque es kilómetro 658, de la distancia que tiene el ferrocarril General Belgrano a Buenos Aires, se identificaron así nuestros adultos. Nuestra gente grande se identificó y se reconoce. No tiene que ver con la política ni con la historia este tema, ya lo hemos debatido. Y Personas, el primer jefe comunal de la democracia, es un hombre radical que no está de acuerdo en que se llame Pedro Vivas, el pueblo, y tiene hasta fundamentos personales en relación al proceder que tuvo la familia de Pedro Vivas, que no me parece para mí importante eso en la localidad. Ya lo debatimos al tema con él, y él tiene una resolución de, o sea, refiriéndose a Ferreira Bertone, y él tiene una resolución de antes, como yo te digo, que era a un poblado de La Toma. Le llamaron así, o sea, el poblado de La Toma le llamaron Pedro Vivas. Y cuando nació la comuna, como comisión vecinal, los primeros hombres y mujeres que le empezaron a dar forma al gobierno decidieron llamarle kilómetro 658. No estoy en contra de la historia, entiendo que la idiosincrasia de un pueblo también debe ser respetada. Considera ella que está muy bien que los historiadores planteen su punto de la historia, pero que mucha gente se sienta, atropellada cuando desde afuera pretenden decirte cómo te llames. Bueno, las palabras entonces de la doctora Daniela Andino, presidente comunal de kilómetro 658, que para el licenciado Ferreira Bertone debiera ser Pedro Vivas. Bueno, es un debate que, como bien manifiesta la doctora Andino, ya viene desde algunos años, a partir de que comienzan a conocerse cada vez más detalles de lo que fue aquel enfrentamiento en Plaza de Mercedes, aquel 17 de noviembre de 1935, donde demócratas y radicales se enfrentaron en esas elecciones que luego
coparon las páginas de los diarios a nivel provincial. De hecho, tal repercusión después en este tiempo que hay un film que se llama Hipólito y que de alguna manera narra los hechos acontecidos. Y el anuncio, para ir finalizando, que hizo el presidente comunal Carlos Rodríguez de Plaza de Mercedes, es que justamente después de esta presentación de los archivos históricos de la localidad, lo que se viene es la digitalización de los 5 tomos del expediente de la tragedia. Dirán ustedes, ¿para qué? Para seguir conociendo la historia y, por ejemplo, para evacuar algunas consultas. Por ejemplo, todo esto que desde la historia o desde el gobierno comunal están argumentados, en este caso, en la localidad de kilómetro 658, Pedro Vivas, como lo manifiestan cada una de las partes. Hacemos una pausa, ya volvemos.